El vaquero Nicanor, últimas décadas del siglo XVIII. Nicanor, ayúdame con la leña. Ya no estés jugando con ese perro. El niño corrió y comenzó a pasarle la leña a su papá para que la fuera acomodando. Tenían que juntar 3 cargas para entregarlas en el mesón de Querétaro. La leña que les encargaban era de mezquite. Su tía Petra era la cocinera del mesón y tenía ya muchos años viviendo en Querétaro, pero su papá nunca quiso salir de su pueblo. Su padre siempre decía: San Francisco Galileo es el mejor lugar para vivir. Mi papá y yo vivimos con mi abuela. Mi mamá se murió cuando yo era chico. Dicen que de milagro yo estoy vivo, porque cayó una epidemia que casi mata a todos los niños, además de algunos adultos. Mi papá siempre la quiso mucho, por eso no se volvió a casar, así que nos quedamos a vivir con mi abuela. Papá, cuando yo sea grande, quiero ir a vivir a Querétaro. No, muchacho, mejor pásame los mecates para acabar de amarrar esta carga de leña. Mi tía Petra me dijo que en el mesón iban a necesitar un mozo. Pues qué bueno que lo necesiten, pero tú no serás ese mozo. La ciudad es muy peligrosa, en cambio aquí en el pueblo la vida es muy tranquila. Terminaron de amarrar las cargas en los 3 burros y salieron del pueblo enfilándose hacia Querétaro. No estaba lejos, pero los burros caminaban despacio. El camino real estaba muy bueno, era un camino importante, conectaba la ciudad de Querétaro con Celaya. Además no estaba polvoriento porque había caído una ligera llovizna al mediodía. Papá, ¿por qué mi tía siempre quiere leña de mezquite? Porque como es una madera muy dura, aguanta más la lumbre y dura más tiempo. Claro, tu tía preferiría que fuera de encino, pero esa es más fina y más cara. ¿Por qué, papá? ¿Qué no te has fijado que la de encino echa menos chispas cuando está ardiendo en el fogón? Las chispas que avienta te queman cuando estás muy cerca de la lumbre. ¿Tu tía se mete unas quemadas cuando prepara la comida? Siguieron platicando hasta que vieron la garita de Celaya que anunciaba la entrada a la ciudad. Entraron por esa misma calle derechito hasta llegar al convento de San Francisco. Rodearon el convento por la calle de 5 Señores, luego por la de Serafín y finalmente llegaron al callejón de la Penitencia. El mesón de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe era uno de los más importantes de Querétaro. Por la parte de atrás da con el callejón de la Penitencia, pero por el frente con la Plaza Mayor. Entraron con sus 3 burros al patio, desamarraron las cargas y las acomodaron mientras los animales tomaban agua en la pila. La tía Petra salió a recibirlos y los pasó a la cocina, donde les invitó un jarro de café y unos ricos frijolitos con chile. Qué bueno que vinieron hoy, para que descansen un rato y me ayuden a preparar un cochino que apenas matamos. ¿Por qué no me limpian ustedes el cuero mientras yo preparo la carne y la manteca? No nos vamos a dormir si no dejamos preparados hasta los chorizos. Hermana, vamos de paso, muchas gracias por los frijoles, pero nos tenemos que ir. Vámonos, Nicanor. Papá, ¿por qué no me dejas con mi tía para que le ayude? Por favor. No, ya te dije que no me gusta que te quedes aquí. Hermano, ¿por qué no lo dejas que se quede? Bueno, pero cuando les traiga la otra carga de leña, te vas conmigo de regreso. Gracias, papá. Muy bien, así que comencemos a destazar el cochino, Nicanor. Tía, ¿cómo aprendiste a hacer los chorizos, la morcilla y todo eso que haces? Porque en el pueblo no comemos eso. Es que mi patrona es española y en España acostumbran a comer así. Por eso ella me enseñó. Muchos de nuestros huéspedes son españoles y les gusta mucho la comida del mesón. Petra no era la única cocinera, también estaban otras 2 muchachas mestizas que le ayudaban, además de otras 2 mulatas que se encargaban de arreglar los cuartos de los huéspedes. Tía, ¿ya consiguieron mozo? Sí, es un muchachito que se llama Nicolás. Cuando terminemos, si quieres, te puedes ir a jugar con él, aquí vive. Pero ya ayúdame porque tenemos muchos clientes, el mesón está casi lleno. Ya para anochecer terminaron, así que Nicanor fue a conocer al mozo. Mira, Nicolás, él es mi sobrino, llévalo contigo un rato. Los 2 niños salieron al zaguán. La patrona le dijo a Nicolás que por favor acompañara a un señor, don Josep, a conocer el mesón.
Nicolás y Nicanor llevaron a don Josep a que viera dónde estaba la escalera que daba a la casa de la patrona, que está en el segundo piso con su sala, la recámara principal, la cocina, otro cuarto y la azotehuela. En la parte de abajo le enseñaron las 2 tiendas que daban a la Plaza Mayor, hacia atrás del patio con su pila de agua limpia y otra pequeña donde se recibe el agua para que beban las bestias. Luego los 9 cuartos de alquiler, todos con su chapa para que no pueda entrar otra persona. Atrás otra cocina, 2 caballerizas y otros 9 cuartos de alquiler que dan al callejón de la penitencia. A don Josep le gustó el mesón, así que regresó con la patrona y se arregló para que le alquilara un cuarto. Luego don Josep les dijo: «Muchachos, ayúdenme a bajar mi ropa de la carreta». Don Josep les dijo que se quedaba unos pocos días mientras compraba provisiones para seguir su camino. Pensaba llegar hasta Zacatecas, en donde lo habían contratado para que diera clase en una escuela de primeras letras. Nicolás se quedó muy impresionado. Nunca creyó que iba a conocer a un maestro de escuela. «Fíjese, don Josep, que yo siempre he querido aprender a leer y escribir. Tengo un primo que es lacayo de un escribano, pero dice mi primo que es muy difícil aprender y es para personas ricas y muy listas. ¿Usted cree que yo pueda alguna vez escribir mi nombre en un papel? Bueno, no es tan fácil, pero si ensayas mucho puedes lograrlo. ¿Usted no podría enseñarme?» «Yo solo voy a estar aquí una semana, no creo que lo logres, porque incluso aprender a tomar la pluma con la mano y cargarla de tinta sin embarrar el papel es difícil. Por favor, don Josep, enséñeme». «Bueno, mañana cuando tengas un ratito libre en la mañana, me vienes a buscar y te enseño». Nicanor no sabía ni de qué estaba hablando Nicolás. ¿Qué era eso de una pluma? Él solo conocía las plumas de gallinas, las de pato, guajolote y pajaritos. A la mañana siguiente, Nicolás y Nicanor se escaparon un ratito y fueron al cuarto del profesor de primeras letras. Nicolás de inmediato hizo todo lo que el profesor le decía y cada día practicaba con un cuaderno y una pluma que le prestó el profesor. Apenas tenía 3 meses de practicar y ya sabía escribir su nombre. El papá de Nicanor llegó esa tarde al mesón a entregar la leña y a recogerlo. Nicanor se despidió de su querida tía Petra y su nuevo amigo Nicolás. Al que no le pudo decir adiós fue a don Josep, con quien había entablado una buena amistad. A la semana siguiente, Nicanor y su padre llegaron nuevamente al mesón a entregar la carga de leña. En cuanto los vio entrar, Nicolás le hizo señas para que fuera a verlo. Le dijo: «Mira, Nicanor, aquí dice Nicolás Heredia, ese es mi nombre. Don Josep no se ha ido, se enfermó. Qué pena por él, pero qué bueno para mí, porque me sigue dando clases. Ya sé los números y todo el abecedario». «Qué bueno, pero ni me lo enseñes. Yo quiero ser vaquero. Mi abuela tiene 2 vacas y un toro. Lo que yo quiero es crear ganado y tener muchos animales». «¿Y no te gustan los burros de tu papá?» «Sí, pero me gustaría más tener una yegua». «¿Y tú para qué quieres saber los números?» «Quiero poner una tienda, pero si no sabes las cuentas no puedes cobrar». Esa misma tarde Nicanor y su papá se regresaron a San Francisco Galileo. La sorpresa de Nicanor fue la semana siguiente cuando llegó al mesón y todavía encontró a don Josep, seguía enfermo. Don Josep estaba solo, no tenía parientes. Él había venido de España muchos años antes y nunca se había casado, así que estaba muy solo. Nicolás era su constante compañero. Le traía su comida a la cama, lo levantaba para llevarlo un rato a la Plaza Mayor a caminar, le lavaba su ropa, en fin, él hacía todo lo que se necesitara. Nicanor: «Tu tía me dijo que en tu pueblo existe una curandera otomí muy famosa que ha aliviado a muchos. Aquí ya vino el doctor y me estuvo haciendo muchas sangrías. He perdido sangre y me siento mucho peor. Así que por favor te pido que le digas a tu papá que si me la puede traer al mesón, yo le pago los gastos y todo lo que se necesite». 2 días después llegamos con la curandera. A la patrona de mi tía no le gusta que entren ni curanderos ni hechiceros a su mesón, así que Nicolás se llevó a don Josep de visita a su casa, en el barrio de Santa Ana. Allí lo fuimos nosotros a encontrar. La curandera entró al cuarto a ver a don Josep y nos sacaron a todos. Después de un rato salió la curandera encargándole a Nicolás lo que tenía que dar de hierbas a don Josep. Luego nos regresamos a San Francisco Galileo.
La semana siguiente que fuimos a Querétaro, don Josep ya estaba mejor. Nicolás estaba contento, pero le daba tristeza pensar que en cuanto estuviera bien, don Josep se iría a Zacatecas. Don Josep le dijo: no sé por qué se preocupan ustedes, son muy buenos muchachos y seguro tendrán muy buena suerte y lograrán todo lo que quieran. ¿Qué es lo que más desean? Nicanor dijo: yo quiero tener una yegua para criar más y tener muchos animales. ¿Y tú, Nicolás? Yo quiero aprender a leer y escribir. También me quiero ir a vivir con usted a Zacatecas para cuidarlo. A mí ningún adulto me había tratado tan bien como usted, don Josep. Mi papá cuando se enoja me da unas guantadas, por eso me quiero ir con usted. Mi papá entró a saludar a don Josep y nos despedimos. Nosotros regresamos al pueblo. La semana siguiente, cuando fuimos al mesón, casi me caigo del susto. Mi tía me dijo que don Josep se curó y habló con los papás de Nicolás para que lo dejaran irse con él. Les prometió que lo pondré a estudiar y a trabajar. Nicolás se había ido con don Josep a vivir a Zacatecas y había dejado una carta que él mismo había escrito. Algún día le pediría a alguien que me la leyera. Lo mejor fue cuando me dijeron que me hablaban en la caballeriza. Fui a la caballeriza y no había nadie, solo un potrillo muy bonito. Entonces me dijo mi tía que ese era el regalo que me había dejado don Josep. De regreso al pueblo, llevábamos los 3 burros y mi potrillo. Sin duda, ese iba a ser el primero de muchos animales que yo iba a tener. El potrillo y yo crecimos juntos. Ahora ya me siento como un vaquero.